En las primeras horas del 10 de mayo de 1940, un zumbido profundo y desconocido rasgó el silencio de las calles de Reykjavik. Los residentes, sacudidos de sus camas, se vieron atraídos al exterior por el ominoso sonido de un avión extranjero que cruzaba el cielo. Las sombras danzaban sobre los tejados mientras el avión de reconocimiento merodeaba, inspeccionando cada rincón de la ciudad. Esto no era una patrulla rutinaria, era el presagio de una amenaza que se cernía sobre ellos. Solo unas semanas antes, el terror había barrido el Atlántico Norte cuando Suecia y Noruega cayeron bajo el yugo nazi. Ahora, la tormenta de la guerra finalmente golpeaba las costas de Islandia. La pequeña nación, con una población de apenas 120.000 habitantes, se encontraba en una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, un punto vital para el control de las rutas marítimas entre Europa y América. 4 siluetas oscuras emergieron en el horizonte, buques de guerra que se deslizaban hacia el puerto de Reykjavik. La policía, entrecerrando los ojos, pronto reconoció la bandera que ondeaba en los mástiles. No era una visita amistosa, era una invasión. Los barcos británicos, con sus cañones apuntando hacia la ciudad, enviaban un mensaje claro: Islandia ya no sería neutral. A medida que los barcos se acercaban, el cónsul alemán, Werner Gerlach, actuó con urgencia. En un frenesí, corrió hacia su residencia y comenzó a quemar documentos cruciales en su bañera, mientras el humo se elevaba por las ventanas. Su personal se unió a él, destruyendo papeles que no podían caer en manos enemigas. Sabía que solo era cuestión de horas antes de que Islandia cayera en manos de los aliados. Gerlach, un hombre astuto y bien informado, había estado monitoreando los movimientos británicos en el Atlántico Norte y sabía que la invasión era inminente. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el avance implacable de la Alemania nazi parecía imparable. Para 1940, la mirada de Hitler se había vuelto hacia el norte, con el objetivo de asegurar suministros vitales de mineral de hierro desde Suecia y adelantarse a los aliados antes de que pudieran bloquear sus objetivos estratégicos. El mineral de hierro sueco, transportado a través del puerto noruego de Narvik, era esencial para la maquinaria de guerra alemana. Sin él, la producción de tanques, aviones y barcos se vería severamente afectada. Aunque Alemania tenía un pacto de no agresión con Dinamarca, el 9 de abril lanzó un ataque repentino y brutal, enviando tropas aerotransportadas al norte de Dinamarca y buques de guerra hacia Copenhague. Las fuerzas danesas, con recursos limitados y equipamiento obsoleto, fueron rápidamente superadas. En el palacio de Amalienborg, la Guardia Real del Rey hizo una valiente resistencia, deteniendo momentáneamente el avance nazi. Sin embargo, ante la amenaza de una mayor escalada en Copenhague, el gobierno danés se rindió solo 6 horas después, convirtiendo esta en una de las campañas más rápidas de la guerra. Las ambiciones nazis no terminaron en Dinamarca. Alemania sabía que los británicos ya planeaban ocupar los puertos noruegos para interrumpir sus líneas de suministro. Así, en la mañana en que los nazis atacaron Suecia, las fuerzas alemanas lanzaron una invasión simultánea de Noruega, con unidades terrestres, marítimas y aéreas atacando en coordinación. La operación, conocida como Weserübung, fue una demostración de la eficiencia y brutalidad de la máquina de guerra alemana. Los buques de guerra alemanes inundaron la costa de fiordos de Noruega, desembarcando miles de soldados en el corazón de las ciudades noruegas. A pesar de estar en clara desventaja, las fuerzas noruegas organizaron una defensa enérgica. En la fortaleza de Oscarsborg, abrieron fuego contra el crucero pesado alemán Blücher, hundiéndolo en una explosión ardiente. Cientos de tropas alemanas murieron, un duro golpe para las fuerzas nazis. Sin embargo, el avance implacable de Alemania continuó. Los paracaidistas tomaron aeródromos estratégicos en Fornebu y Sola, mientras oleadas de bombarderos de la Luftwaffe cubrían los puntos de resistencia. Las defensas noruegas no pudieron aguantar más. La velocidad y eficiencia brutales de las tácticas de Blitzkrieg alemanas parecían invencibles, encendiendo preocupaciones urgentes sobre la expansión nazi. La carrera por asegurar territorios vulnerables antes de que las fuerzas de Hitler pudieran tomarlos había comenzado. Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, sabía que el control del Atlántico Norte era crucial para la supervivencia de Gran Bretaña.
Si los nazis lograban establecer bases en Islandia o las Islas Feroe, podrían cortar las rutas de suministro británicas y lanzar ataques aéreos contra el Reino Unido. Sin perder tiempo, Churchill lanzó la Operación Valentine el 11 de abril, una ocupación estratégica y forzosa de las Islas Feroe, un territorio danés crucial en el Atlántico Norte. El HMS Suffolk zarpó de Escocia, transportando marines reales para la misión, escoltado por los destructores HMS Avant y HMS Esperus. La fuerza de tarea llegó a Tórshavn, la capital feroesa, el 12 de abril. Los marines desembarcaron con un mensaje claro: no estaban de visita, habían venido para quedarse. Los líderes locales no tuvieron más opción. Superados por el poderío británico y con Dinamarca bajo control alemán, aceptaron la garantía de Churchill de que los británicos devolverían las islas una vez que Dinamarca fuera liberada. Con firmeza, los líderes feroeses accedieron. Esta fue una ganancia crucial para los aliados, pero Churchill sabía que detener el avance nazi requería más. Islandia, otra nación neutral y una joya estratégica en el Atlántico Norte, era el siguiente objetivo. Los británicos primero intentaron la diplomacia, esperando que el primer ministro islandés, Hermann Jónasson, alineara a Islandia con los aliados. Sin embargo, Jónasson se negó rotundamente, comprometido con la neutralidad de Islandia. Pero Churchill fue implacable. Si Islandia no se unía voluntariamente a la causa aliada, tendría que ser asegurada por la fuerza, al igual que las Feroe. Determinados a adelantarse a las tropas de Hitler en el Atlántico Norte, los aliados actuarían con decisión, incluso si eso significaba dejar de lado la neutralidad ante la creciente amenaza alemana. La misión fue aprobada por el gabinete de guerra de Churchill, poniendo en marcha el audaz plan de la Operación Fork a finales de la primavera de 1940. El tiempo era esencial, los británicos necesitaban actuar rápidamente para ganar ventaja, sospechando que las fuerzas alemanas ya se estaban posicionando para reclamar Islandia. La inteligencia británica había interceptado comunicaciones que sugerían que los nazis estaban considerando una invasión de Islandia, conocida como Operación Icarus. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. La misión sería ejecutada por el 2º Batallón de Marines Reales, una compañía tan joven que solo había sido formada un mes antes. A pesar de contar con un núcleo de oficiales experimentados, el batallón estaba compuesto principalmente por reclutas nuevos, apenas entrenados y sin experiencia en combate. El coronel Robert Sturges, un veterano de la Primera Guerra Mundial, fue designado para liderar la expedición. Sin embargo, el batallón estaba equipado solo con lo esencial: rifles, pistolas y bayonetas. A medida que avanzaba la misión, lograron asegurar algunas ametralladoras ligeras, rifles antitanque y morteros de 2 pulgadas, pero los marines apenas habían visto armas como estas, y mucho menos las habían disparado. No había tiempo para entrenar, y la familiarización con las armas tendría que ocurrir entre las olas del Atlántico Norte mientras se dirigían a Islandia. Los desafíos no dejaban de acumularse. A los marines se les proporcionaron solo un puñado de mapas mal dibujados de Islandia, algunos supuestamente esbozados de memoria y ninguno particularmente confiable. Carecían de equipo especializado de navegación y comunicación, y ningún marine hablaba islandés con fluidez. Se adentraban en lo desconocido, guiados más por la determinación que por la certeza. Los riesgos al desembarcar eran abrumadores, con la posibilidad de enfrentarse a agentes alemanes armados, la policía de Reykjavik e incluso patrulleras danesas. Pero el plan estaba en marcha, el reloj corría, y las fuerzas británicas se prepararon para la invasión. El HMS Berwick y el HMS Glasgow, los buques que transportaban a los marines, zarparon de Greenock, Escocia, el 8 de mayo. Las condiciones a bordo eran lejos de ser ideales, los espacios reducidos y las olas implacables resultaron tortuosos para los 746 marines a bordo, muchos de ellos no acostumbrados a las aguas tempestuosas del Atlántico Norte.
Stan Foreman, un suboficial del HMS Berwick, describió la escena vívidamente: encontramos mares muy agitados en el trayecto a Islandia, y la mayoría de los marines se apiñaban en las cubiertas y camarotes, postrados por el mareo. Con poco para distraerse del oleaje, los marines convirtieron las cubiertas en un improvisado campo de entrenamiento, practicando con sus rifles recién entregados, ametralladoras ligeras y armas antitanque. A medida que los barcos se acercaban a Islandia, se lanzó un vuelo de reconocimiento desde el HMS Berwick para inspeccionar la costa de Reykjavik. Sin embargo, el avión voló demasiado cerca de la isla, despertando a los islandeses con el estruendo. La esperanza de contar con el elemento sorpresa al desembarcar se había esfumado. Al amanecer del 10 de mayo, la vista de los buques de guerra en el horizonte atrajo a una multitud de curiosos, incluidos residentes alemanes. Las autoridades islandesas, protectoras de su neutralidad, se prepararon rápidamente para intervenir, aplicando leyes locales que prohibían más de 3 barcos extranjeros en el puerto a la vez. Esto obligó a las fuerzas británicas a ajustar sus planes, transfiriendo tropas al destructor HMS Fearless para cumplir con las regulaciones. Cuando los marines británicos pusieron pie en suelo islandés, quedó claro que los locales no estaban contentos con su repentina ocupación. Según un testigo, cuando un marine desembarcó, un islandés desafiante le arrebató el rifle, le metió un cigarrillo en el cañón y se lo devolvió burlándose de su arma rudimentaria. A pesar de presentar una protesta formal por esta violación de su neutralidad, el gobierno islandés optó por no resistir la ocupación británica. La policía islandesa observó sin interferir mientras las tropas británicas se extendían por Reykjavik, distribuyendo folletos en un islandés rudimentario que explicaban su propósito: proteger a Islandia de una posible agresión alemana y buscar la cooperación de los locales. Con urgencia, los marines se apresuraron a asegurar infraestructuras críticas. Tomaron el control de centros de transporte, edificios gubernamentales, redes de radiodifusión, servicios de telecomunicaciones y la oficina meteorológica, para evitar que Berlín se enterara de la invasión a través de canales islandeses. Una prioridad clave fue capturar a Werner Gerlach, el cónsul alemán. Esta tarea fue asignada al mayor Humphrey Kiel, uno de los primeros oficiales británicos en desembarcar. Con los cónsules británicos guiando el camino, Kiel marchó con un grupo de unos 30 hombres hacia el consulado alemán. Dentro, la escena era caótica. Los oficiales alemanes quemaban documentos sensibles en una bañera para evitar que cayeran en manos británicas. Aunque la mayoría de los papeles fueron destruidos, los británicos lograron rescatar algunos. El arresto de los ciudadanos alemanes en Reykjavik fue rápido, quirúrgico. Pecado de disparos. Sin heroísmos. En cuestión de horas, la Unión ya condeaba en Islandia, desbaratando cualquier intención de Hitler de apropiarse de la isla. Un golpe seco y estratégico que recordaba la toma de Dinamarca por los nazis, pero esta vez en sentido contrario, a favor de los aliados. Islandia, la roca helada en mitad del Atlántico, se convertía en un inesperado peón en la partida global. El primer ministro Hermann Jónasson lo supo en cuanto las tropas británicas pisaron suelo isleño: su país acababa de ser ocupado. Su protesta, formal y contenida, apenas fue un gesto simbólico. En el fondo, entendía que o eran los británicos o serían los nazis. Aún así, pidió calma. Ordenó a su policía que tratara a los soldados como invitados, aunque la violación de la soberanía islandesa era innegable. Pero no todos compartían su pragmatismo. A medida que los británicos reforzaban su control, en Reykjavik crecía el malestar. ¿Qué impidió que Islandia se convirtiera en el siguiente objetivo de la Luftwaffe? ¿Cuánto tardarían en llegar los bombardeos, los torpedos, los telegramas anunciando bajas? Hasta ese momento, la guerra había sido solo un eco lejano en la isla. Ahora, la guerra dormía en sus calles. Lo que nadie sabía entonces era cuánto le interesaba Islandia a Hitler. Décadas después, el exoficial alemán Walter Barlimont reveló lo que muchos temían: Berlín tenía planos concretos para la isla. Hitler quería Islandia. No solo para que nadie más la tuviera, sino para usarla como base aérea que protegiera a nuestros submarinos, confesó. Operación Icarus. Ese era el nombre del plan secreto alemán para arrebatar Islandia de manos británicas. No era una quimera,
5.000 soldados, escoltados por cruceros de batalla y la temida aviación Focke-Wulf Cóndor, esperaban la orden de zarpar. Pero la Kriegsmarine nunca pudo llevar a cabo. Daños demasiados. Demasiadas bajas. Sin una escolta adecuada, lanzar la operación era un suicidio. Aún así, Churchill no se fiaba. Sabía que la isla no estaba segura. Y cuando Churchill sospechaba, actuaba. Londres necesitaba refuerzos. Y miró hacia Canadá. Los 16 de junio de 1940, la Fuerza Z desembarcó en Islandia. Regimiento Real de Canadá, Les Fusiliers Mont-Royal, los Cameron Highlanders de Ottawa. Más botas sobre el hielo, más fusiles apuntando al horizonte. Un año después, otra bandera llegaría para tomar el relevo, las barras y estrellas. Los estadounidenses, aún oficialmente neutrales, asumieron el control en julio de 1941. Para ellos, la ecuación era sencilla: si Islandia caía en manos nazis, los U-boats amenazarían sus rutas de abastecimiento. Roosevelt lo dejó claro en el Congreso: Estados Unidos no puede permitir bases enemigas en el Atlántico que pongan en peligro nuestro hemisferio. No era altruismo. Era geopolítica de manual. Cuando en diciembre de 1941 los japoneses bombardearon Pearl Harbor, la neutralidad estadounidense murió en cuestión de horas. Y con ella, cualquier limitación. En poco tiempo, Islandia se transformó en un fortín aliado con 30.000 soldados estadounidenses. No había marchado atrás. La isla era ahora un puesto de avanzada contra la amenaza nazi. Bases aéreas, radares, submarinos en alerta. Keflavik, el punto neurálgico de la resistencia atlántica, empezó a llenarse de pistas de aterrizaje y hangares. Los alemanes lo entendieron: Islandia ya no era alcanzable. Pero la guerra terminó y los soldados no se fueron. Bajo el Acuerdo de Keflavik de 1946, los estadounidenses obtuvieron permiso para seguir operando en la isla, al menos por 6 meses. Se quedaron 6 décadas. Con la Guerra Fría, Islandia se convirtió en un nodo clave en la estrategia contra la URSS. En 1951, bajo la OTAN, Estados Unidos consolidó la defensa de la isla de manera indefinida. La ocupación sin fin. Finalmente, el 30 de septiembre de 2006, la última tropa estadounidense abandonó Keflavik. Islandia volvió a ser dueña de su destino. O al menos, eso querían creer. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.